¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una charla más, una charla con el equipazo. En esta ocasión platicaremos de cannabinoides. Hay una discusión que se ha venido postergando o alargando durante mucho tiempo y tiene que ver con la legalización de la marihuana, pero no es lo mismo lo uno que lo otro. Y vamos a platicar de qué tan avanzadas van y entre otras cosas, de qué tan avanzadas van las investigaciones las investigaciones farmacológicas en torno a los cannabinoides, mi querido Carlos Castellanos. Para hablar del asunto, mi querida Blanca Lolvé, saludamos con mucho gusto a un experto. Es el doctor Omar Carrasco, jefe del Departamento en Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y además director de investigación de la Asociación Mexicana en Investigación en Cannabis, Amexican. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros en esta charla con el equipazo. Muchas gracias a ustedes, Blanca, Carlos, un gusto poder platicar con ustedes y por supuesto con su audiencia. Doctor, cada vez se avanza más en el estudio de los efectos benéficos de los cannabinoides en diferentes padecimientos. ¿Hasta dónde han llegado hasta este momento? ¿Dónde sí, dónde no? Esta pregunta es bien importante. Muchas gracias, Blanca. Existen en el mundo varios medicamentos autorizados que en su formulación tienen cannabinoides. Permítanme ahondar un poquito acerca de qué significa esto. Un cannabinoide es una sustancia que se une específicamente a unos receptores que reciben precisamente ese nombre, receptores cannabinoides. Y sucede que todos los mamíferos tenemos ese tipo de receptores, tenemos cannabinoides. Eso quiere decir que tenemos algunas respuestas fisiológicas que están mediadas por este tipo de sustancias y hay de diferentes tipos, ¿no? Hay los cannabinoides que producimos todos en nuestro cuerpo, ellos se llaman endocannabinoides porque están adentro. Hay otros que se llaman fitocannabinoides, que son los que se extraen de plantas, es el caso de los cannabinoides que se extraen de marihuana, por ejemplo. Y hay otros cannabinoides que son sintéticos, que se han observado a través de avances científicos, estructuras similares hechas por nosotros, que se acoplan a estos receptores. Dicho esto, hay algunos medicamentos que en su formulación ya tienen estos compuestos. En Europa, en Estados Unidos, se han aprobado medicamentos para algunas indicaciones muy precisas, muy específicas. Es el caso de algunos tipos de espasticidad, algunos tipos de epilepsia, donde dentro del arsenal médico los doctores, los prescriptores, pueden hacer uso de este tipo de medicamentos. Entiendo entonces que el ser humano tiene la posibilidad de recibir estos cannabinoides, por lo que usted acaba de decir, doctor. Entonces, sí. ¿Por qué satanizamos tanto el asunto entiendo lo de la marihuana? Bueno, pues porque evidentemente trae aparejados pues otro tipo de asuntos con el THC y lo que provoca que se altere la mente, la personalidad de las personas. Pero dejando de lado el asunto del THC, ¿por qué somos tan reacios entonces a abrir la puerta a los cannabinoides si nos damos cuenta que son útiles para la salud de determinadas personas, doctor? Sí, eso es bien importante también, tratar de dejarlo muy claro. Como bien dices, intervienen los cannabinoides en varios procesos fisiológicos. Entre ellos está la inflamación, que nos dé hambre o que no nos dé hambre, el apetito, el asunto del control de temperatura, el desarrollo neuronal, funciones digestivas, el movimiento, el dolor, ciclos circadianos, regulación del estrés, todo eso tiene que ver con cannabinoides. Pero, como bien dices, hay algunos cannabinoides, como es el caso del THC, que tiene algunas implicaciones
adictivas, ¿no? Está considerado como una droga de abuso y esta acepción es correcta. Lo que hace THC, como muchas otras drogas, como el café, como el alcohol, como la nicotina, hacen que tengamos esta cuestión, el sistema nervioso central de gratificación, y entonces tengamos la necesidad de estarlo consumiendo. Esta circunstancia se ve en otros medicamentos que utilizamos en la medicina. Es el caso de la morfina, por ejemplo. La morfina es un medicamento que causa adicción, pero el efecto que produce sobre el dolor es lo mejor que tenemos en el arsenal médico. Entonces, lo utilizamos con candados, lo utilizamos en indicaciones muy precisas, pero no lo dejamos de lado como tal vez estamos dejando de lado esta estrategia terapéutica. Lo que tenemos que hacer es dejar muy claras las reglas del juego, así como hay medicamentos que tienen este estrecho margen de seguridad por cuestiones de adicción, en este caso el THC. Podemos hacer lo mismo que hacemos para otros medicamentos. Morfina, por ejemplo, los medicamentos que utilizamos para mitigar algunas crisis epilépticas, como la benzodiazepinas. Estos medicamentos también causan adicción. Entonces, lo que hacemos es prescribirlos por periodos cortos, hacer que no todo el mundo tenga acceso, que los medicamentos sean a través de una receta especial, que se surten en farmacias especiales, y de esa forma mitigamos el problema. ¿Ya hay medicamentos para los seres humanos a base de cannabinoides en México o todavía tenemos que traerlos de Estados Unidos con una receta especial? Porque, por ejemplo, sé de la aplicación en perros, el cannabidiol en perros viejitos, les mejora muchísimo su calidad de vida, particularmente a los artríticos, entiendo. Pero de los humanos no he sabido, sé que les aplican morfina, sí, cuando hay dolor muy fuerte, lo que usted decía, doctor, pero en el caso de algún tipo de cannabinoide para alguna enfermedad justamente, y que tuvieron que hacer todo un trámite para que les permitieran pasar el medicamento de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en México hasta este momento? ¿Cómo vamos? El día de hoy en México no hay ningún tipo de autorización para medicamentos que en su formulación tengan cannabinoides. En este momento no se pueden utilizar. Como bien dices, se tiene que pedir un permiso especial de importación a través de COFEPRIS y traer de todos estos otros países medicamentos que ya tienen la formulación. Como cuáles, bueno, los más famosos, Sativex, que está autorizado, lo estoy viendo aquí en mi acordeón, en Chile, en Estados Unidos, en Reino Unido. Hay otro que se llama Marinol, que en este caso es un cannabinoide sintético, está en Alemania, en Australia, en Estados Unidos. Hay otro que se llama Epidiolex, este también es muy famoso porque tiene cannabidiol, ese que mencionas que se usa para los perros, el CBD. Está autorizado en Estados Unidos, en Reino Unido, para crisis epilépticas. Entonces, ¿qué características tienen estos medicamentos? Es que han demostrado efectividad en casos en donde las terapias habituales no funcionan. Y entonces lo que sucede es que las mamás, porque esto aqueja mucho a niños pequeños, las mamás se juntan y acuden en masa con nuestra autoridad sanitaria para solicitar este tipo de autorizaciones que pueden solventar un problema de salud, ¿no? Y qué tan dramático es porque pues, es con sus hijos, ¿no? Claro. Entiendo, doctor, que hoy por hoy entonces no tenemos medicamentos a base de cannabinoides aquí en el país, a menos que pueda uno importarlos y ante permiso expreso de la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. La pregunta en este sentido iría entonces, ¿cuánta gente podría beneficiarse de un cambio en efecto que permitiera la experimentación, la investigación,
la creación de ensayos clínicos, ¿por qué no incluso pues, la posible fabricación de medicamentos con base en cannabinoides aquí en nuestro país? ¿Cuánta gente se beneficiaría? ¿Tenemos un estimado de cuántas personas podrían requerir un tratamiento cuyo elemento conformado principalmente por cannabinoides les podría ayudar? ¿Se puede saber eso, doctor? Podemos hacer estimados. Imaginemos que nuestra población es una población que está envejeciendo. Cada vez somos más los que tenemos más años. Si consideramos que los que tienen más de 50 años les duele algo, ¿no? Tienen artritis de rodilla o tienen algún tipo de problema de espalda baja, etcétera. Y si consideramos que esta puede ser una terapia útil para mitigar el dolor y la inflamación, entonces estamos hablando de que puede haber varios miles de beneficiados pensando en que se incorpore esta estrategia terapéutica hacia la medicina en México. Y sí, la posibilidad es muy grande para todos, ¿no? Se puede hacer que se cultive en México, que se acondicione en México, que se formule en México, y entonces, además de mitigar un problema de salud, podría favorecer a otro tipo de problemáticas nacionales como la económica y la social, ¿no? Que esas escapan de mi expertise, pero desde el punto de vista de medicina, de tener una estrategia diferente o un arma diferente, sería extraordinario. Quizás esto se ha detenido por todo este prejuicio y estos problemas que ha generado en el país, muy concretamente el trasiego de marihuana de manera muy concreta. Y todo se ha quedado en la discusión en torno a la marihuana y tengo la impresión, doctor, dejado de lado los beneficios del cannabidiol como tal y su uso médico farmacológico. La pregunta es necesaria la legalización de la marihuana para poder utilizar medicamentos a base de cannabidiol? No. Como bien mencionas, el único compuesto de los cientos, hay cientos de cannabinoides en la planta, digamos, en la marihuana. El único que ha demostrado que hay algún efecto sobre el sistema nervioso central y entonces adicción es el THC. Podría la legislación, el grupo de expertos, determinar que se puede hacer experimentación con los otros cannabinoides que también han demostrado algunos beneficios terapéuticos, como bien hemos dicho al principio. Y entonces nos quitamos, si no quieren ese problema en este momento, podemos avanzar con los otros cannabinoides y entonces se puede hacer de una forma transparente, expedita, sin riesgos a la salud, como todos los ensayos clínicos están pensados, ¿no? De minimizar los riesgos al máximo. Entonces, podríamos pensar en que esa estrategia puede ser útil, claro. Claro. Como director de investigación allí en la Asociación Mexicana en Investigación en Cannabis, la AMEXICAN, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿están cabildeando, están gestionando, están yendo con el gobierno federal para explicarle todo esto? Porque pareciera ser, es por lo menos nada más mi perspectiva, pero pareciera ser que hay una cerrazón gubernamental para todo lo que tenga que ver con el asunto de legalizar. Y vuelvo al punto, ni siquiera me estoy yendo a la legalización de la marihuana, sino a la posibilidad de que se haga investigación con cannabinoides. ¿Hay voluntad en este gobierno? ¿La Mexican está cabildeando y detecta que existe esa voluntad, aunque quizás ahora no sea el momento? Sí, tal vez es eso último que mencionas. En este momento hay otros problemas, hay otras prioridades y más en salud, ¿no? Sabemos todos lo que estamos viviendo. Pero como bien dices, Amexican tiene un área específica de vinculación legal que se ha sentado en las mesas con senadores, con diputados, para poder impulsar
el estudio y eventual desarrollo de medicamentos con estos componentes. Sí estamos ciertos y tenemos esa conciencia de que tenemos que acercar esta información a los que toman decisiones en ese ámbito para que algo que puede ser muy bueno desde el punto de vista terapéutico y médico pueda estar pronto en acceso a la población. Déjeme darle un girito a la información, porque recuerdo a mi abuelita que le dolían mucho sus rodillas y solía hacer lo que hacen muchos viejitos todavía, cultivaba su planta de marihuana, la metía en una botellita con alcohol y decía que ese alcohol, sobado en sus rodillas, le producía mucho alivio. ¿Mito o realidad? Las abuelitas siempre tienen la razón. Uy, Siempre. sí, eso decía ella. De hecho, es una forma de extracción de cannabinoides a través de alcohol o a través de aceite. Las abuelitas siempre han sido sabias en cuanto a remedios y pues lo hacían y lo hacían bien, ¿no? En esa época, las friegas que se les daba a los niños, ¿no? Que se caían, y entonces les sobaban con algún extracto de marihuana y les servía además, quitaba el dolor y quitaba la inflamación. Estos remedios ancestrales siempre tienen una historia de éxito, de observación, de medicina, nosotros llamamos empírica, ¿no? Se observa algún resultado y entonces se repite a través de generaciones. Esta circunstancia ayuda, sin duda ayuda. Sí, claro. Muy bien. ¿Cuál sería la explicación? ¿El hecho de que al meterla en alcohol extrae los cannabinoides? ¿O cómo podríamos explicarnos eso, doctor? Sí. De hecho, si ustedes, no solamente con marihuana, sino con cualquier otra planta, si ustedes ponen una rosa, por ejemplo, una rosa en alcohol, el alcohol separa las diferentes esencias que tienen los vegetales y esto a su vez, cuando se unta, tiene esta posibilidad de transmitir o de administrar todos estos componentes. La ventaja que se ha observado con el uso de cannabinoides es que hay receptores de dolor y de inflamación en la piel, ¿no? Entonces, si nosotros podemos administrar o se administra algún compuesto que tenga cannabinoides en algún tipo de ungüento o en este caso con algunas soluciones que se prepararon con extracciones, entonces se puede favorecer la mitigación del dolor a través de esta vía. Sí, es una cuestión que, insisto, se observó a través del tiempo y se mantuvo. El marihuanol que venden en el metro, ¿sirve? Ese es el principal problema en este momento. No digo que el marihuanol lo sea, sino que si no hay opciones terapéuticas establecidas a través de los medios convencionales, Psicofepris no dice, oye, fulanita industria, ¿sabes qué? En la universidad ya hicieron la fórmula perfecta que tiene cannabinoides, entonces prodúcela y yo te voy a verificar que el proceso de fabricación de este remedio tiene las cantidades exactas y que no causa daños a la salud y ya se pueden conseguir en la farmacia. Entonces, si todo este proceso de calidad, de demostrar que todo el proceso es totalmente seguido con las altas normas de calidad, entonces lo que hace la gente es conseguirlo de donde sea, ¿no? Y ese conseguir de donde sea es donde hay muchos problemas. ¿Quién sabe cómo cultivaron esas plantas? Si utilizaron pesticidas, si tiene suficiente grados de calidad, suponiendo que se administre por vía oral, ¿no? Que no esté contaminado con alguna sustancia que pueda ser tóxica en el peor de los casos, o que pueda causar, o que esté contaminada, ¿no? Que podamos enfermar de otra cosa. Entonces, si estos remedios se consiguen de forma clandestina, de forma paralegal, no hay forma de distinguir
ni su composición, ni su seguridad, ni su forma de manufactura. Entonces, estamos exponiendo a la población a más riesgos de los que debería ser expuesta. Claro. Definitivamente, por supuesto que sí. Bueno, doctor, otra pregunta en este sentido. Entiendo que ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso hay 5 jurisprudencias para permitir el uso incluso lúdico de la marihuana. Y con el hecho de estas 5 jurisprudencias, ya nuestros legisladores tendrían que entrarle ahora sí al tema, agarrar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente. Sin embargo, siguen sin hacerlo, no lo han hecho todavía. En el camino en el que nos encontramos, se prevé que sea pronto que en realidad los médicos, los científicos, los investigadores puedan tener a la mano la posibilidad de investigar con cannabinoides, porque entiendo que para que esto pueda ser una realidad, definitivamente los legisladores no van a poder saltarse el asunto de legislar también en la cuestión lúdica, porque ya hay incluso una jurisprudencia. Pienso que quizás sea eso lo que está o lo que sigue retrasando. ¿Ustedes cómo lo ven, doctor? Sí, este proceso legal tiene muchas aristas, ¿no? En mi área yo estoy tratando de crear protocolos, recabar información científica sobre cuestiones de beneficio médico. Pero así como hay esta vertiente de la ciencia para la medicina y curar enfermedades, hay otras que están buscando, por ejemplo, beneficios con respecto a la construcción. Resulta que el cáñamo, de donde se obtiene el CBD, tiene una fibra que es buenísima para hacer textiles y para hacer algunos artefactos de construcción y que son biodegradables y no sé qué. Entonces, hay otra cuestión que tiene que ver con el uso lúdico, ¿no? Hay otra sección que tiene que ver con el acondicionamiento de chicles y de gomitas y de, no sé, hay 1000 productos en otros países que tienen CBD y THC. Sin duda, el principal objetivo, desde el punto de vista general de Mexican, es buscar medicamentos, es buscar respuestas a cuestiones clínicas. Pero bien lo dices, hay otras circunstancias que se tienen que observar, el uso lúdico, y en ese sentido lo que tenemos que ver y tenemos que investigar es minimizar el riesgo, ¿no? ¿Qué tanto riesgo hay del uso de alguno de estos productos para el uso, en Estados Unidos se dice el uso adulto, ¿no? De que mayores de tal edad sí pueden fumar en tales lugares, bla, bla, bla. ¿Cuáles son los riesgos a la salud vinculados a eso? Eso es lo que a Mexican le preocupa. Pienso que el proceso legislativo va a seguir su curso. Es inevitable que llegue a alguna resolución. Es inevitable que también lo haga pronto. Entonces, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista científico es estar listos para cuando den el banderazo poder iniciar todos los esfuerzos necesarios. Sí, de hecho en Estados Unidos se hicieron estudios sobre el impacto de la legalización de la marihuana y parece que varía en su uso e impacto en las diferentes edades, en los diferentes grupos etarios. Pero lo que le quiero preguntar ahora es, en un supuesto, y esta sería mi última pregunta, doctor Carrasco, muchas gracias, en el supuesto que usted manejaba de que supongamos que en la universidad ya desarrollaron la fórmula perfecta para utilizar los cannabinoides en algunos fármacos, usted como jefe de farmacología de la Universidad de Medicina, cuéntenos cómo van las investigaciones en la materia. La pregunta es si la universidad sería capaz de, en lugar de un laboratorio nacional, que son escasos, dicho sea de paso, la universidad podría hacer el desarrollo del o los medicamentos a base de cannabidiol. Definitivamente sí, y no solamente a partir de cannabidiol.
Estamos juntando evidencia, viendo informes de todas partes del mundo, no solamente con CBD, sino con otros cannabinoides. Entonces, la universidad, en específico, el departamento que con mucho orgullo encabezo, porque hay grandes investigadores, grandes científicos en mi departamento, el departamento de farmacología, son expertos, evalúan diferentes tipos de posibilidades terapéuticas, dolor, epilepsia, comportamiento, adicciones. Hay muchas ramas que estamos evaluando y estamos esperando a que las reglas del juego estén claras para poder iniciar los desarrollos. Es bien importante que tengamos investigación en México. Mencioné algunos nombres de algunos medicamentos que se comercializan en otros lugares del mundo. Sucede que los mexicanos, como varias poblaciones en el mundo, tienen algo que en medicina llamamos polimorfismos, alteraciones mínimas en el código genético que hace que respondamos diferente a estímulos de los medicamentos. Entonces, aunque haya medicamentos autorizados en algunas poblaciones anglosajonas, tenemos que hacer esos estudios en pacientes con nuestras características genéticas. Entonces, tenemos que hacerlo y de la mano de la Universidad Nacional podemos hacerlo sin duda. Claro. Yo también terminaría preguntándole, doctor Omar Carrasco, y quizás va en el mismo sentido la pregunta, pero yendo un poco más allá con lo que acaba de decir. Entonces, México podría incluso ser punta de lanza, ¿no? Pues aquí tenemos terrenos. Vaya, se dice que nosotros, los mexicanos, somos los que estamos inundando no solamente a la Unión Americana, sino a muchos otros países de marihuana. En ese entendido, en el hecho de que aquí hay mucha marihuana, mucho terreno para ello, podríamos decir entonces que México podría convertirse, claro, una vez que estén las reglas claras, pero podría convertirse en punta de lanza de esta industria. Ojalá, ojalá. Países como Canadá, por ejemplo, que tienen reglas mucho más claras, no tienen la localización geográfica de nosotros, ¿no? Su producción sería infinitamente menor a la que podríamos tener en México. Entonces, sin duda, si esto se acelera, si hay reglas claras, adecuadas, se deja este sesgo, tal vez un poquito ancestral, ¿no? Porque alguien decía, no, pues está con marihuana, entonces ya está estigmatizado para siempre, ¿no? Se tiene que ver como cualquier otro medicamento, se tiene que ver como cualquier otro desarrollo farmacéutico, y una vez que tengamos las reglas claras, claro que México puede ser alguien que pueda contender contra los grandes, ¿no? El asunto es que cada día que pasa hay desarrollos en otros países, entonces ojalá que no lleguemos tarde. Ojalá. Sí, hombre, eso sí, de verdad que es muy, muy lamentable. Bueno, doctor, ¿y dónde podemos obtener más información a este respecto para nuestros amigos del equipazo? Pues es muy fácil, hay varias formas de tener información acerca de cannabinoides, de la información de punta que se está realizando en otros países por lo pronto, y es a través de nuestra página, Amexican, así AMEXICANN, Amexican. También tenemos un Twitter, @Amexican, y entonces estaremos muy, muy felices, muy contentos de poder responder las dudas que tengan al respecto. La información lo es todo. Sí. Pues doctor Omar Carrasco, jefe del Departamento en Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM y director de investigación de la Asociación Mexicana en Investigación en Cannabis, la Mexican. Muchísimas gracias por haber Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.